Muy buenos días a todos, que el Señor nos bendiga grandemente en esta preciosa mañana del día domingo. Es el día del Señor, no olvidemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Hoy vamos a leer en Colosenses capítulo 3, versos 21 y 22. No, 20 al 21, 20 y 21, perdón. Colosenses capítulo 3, versos 20 y 21. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Para poner en práctica este consejo o mandato bíblico, se necesita el ejercicio de la sabiduría. Sabiduría espiritual, pero también sabiduría mental, para llamarlo de alguna manera, conocimiento de causa, lógica en medio de todas las cosas. Mis amados, una palmera puede aguantar vientos de, creo que son 80 millas por hora. Un árbol, aún el mejor cimentado, puede aguantar vientos de 45 a 50 millas por hora. Son alrededor de 30 o 40 millas de diferencia por hora de los vientos para derribar una palmera, y está a favor de la palmera y en contra del árbol. Pero cuando usted mira en las películas, o si lo ha podido presenciar en persona, visualmente, lo ha visto, la palmera tiene una facultad que el árbol no tiene. La palmera es recta y firme, a veces un poquito torcida, ok, pero regularmente firme, la palma, pero se inclina, es flexible. La palmera es flexible y ante los vientos se inclina hacia el lado de donde sopla el viento y se inclina lo suficiente como para soportar más el embate de estos. Por eso aventaja al árbol en su manera de soportar el embate de los fuertes vientos. Usted puede ser rígido o puede ser estricto, y son dos cosas tan diferentes. Una persona rígida es una persona inflexible, que considera que debe ser hecho de esta forma y que no hay otra alternativa y que debe obedecer a ese propósito y nada más. Esa es una persona rígida. Una persona estricta es una persona que considera que las cosas deben ser hechas de acuerdo a un patrón lógico, sensato y correcto. Son dos cosas muy distintas. La rigidez es muy distinto a lo que he mencionado anteriormente también, al ser estricto. Una persona estricta desea que siempre se cumpla lo acordado de acuerdo a lo pautado. Como cristianos somos estrictos en el cumplimiento de la palabra de Dios, en la manera en que nosotros nos debemos comportar para con Dios. Debemos ser estrictos con nosotros y también con lo que observamos a nuestro alrededor como beneficio a nuestras almas. Eso está bien, pero no podemos ser rígidos, porque el ser rígidos, al no haber flexibilidad, produce un efecto de quiebre mucho más rápido. Por eso traje como ejemplo a la palmera. La palmera se inclina, no es que ceda, se inclina, y por ello
puede aguantar mayor cantidad de viento, mayor fuerza de viento que el árbol. El árbol es rígido, el árbol no se dobla, se parte. De eso se trata cuando pensamos en nuestra conducta para con Dios, en la conducta de la iglesia para los que la dirigen y en la conducta de nuestros hijos, nuestra familia. Recordemos que estamos leyendo en el Nuevo Testamento, dedicado a la iglesia del Señor, a los que le han conocido como único y suficiente Salvador. Por eso el consejo de Pablo a los colosenses es: maridos, bueno, eso está antes, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Y luego dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dios aconseja a los hijos a que sean nobles al consejo de sus padres, pero también aconseja a los padres a ser nobles en la manera en que aconsejan a sus hijos. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Muchas veces observamos personas que tratan que un niño de 7 años se comporte con la madurez de la que debería tener un niño de 15. Y son dos aspectos de la vida tan distintos. Un niño de 7 años todavía percibe su alrededor y esto le lleva, en favor a su vida, su entorno le lleva a desarrollar su personalidad y conducta. Por eso el ejemplo que reciba de sus padres es tan importante. El ejemplo que los padres den a los niños en sus primeros años de vida marcará el concepto que estos tendrán de cómo deben comportarse. No solamente adquieren lenguaje. Puse 2 edades clásicas importantes, 7 y 15 años. A los 15 años el individuo ya ha desarrollado su personalidad en base a lo que ha vivido, a los ejemplos que ha recibido y a sus propias inclinaciones, y ya está en la etapa de la adolescencia, donde ni es un adulto ni es un niño, pasa a ser un adolescente. Su personalidad, que ya se está formando, también va dirigiendo su carácter hacia sus inclinaciones de cómo comportarse. Y encontramos que hay muchos errores, y encontramos que hay un ímpetu, encontramos que en los niños de 15 años hay la cuestión de creer que todo lo saben. Las niñas de 15 años ya se van dejando de considerar niñas para considerarse mujercitas, jovencitas, ya quieren usar cierto tipo de ropa, ya quieren tener ciertas libertades, y nos encontramos en el conflicto de los padres que tienen que luchar en contra de las inclinaciones que no son apropiadas para la edad. Pero no podemos exigir a un niño de 7 años que tenga la responsabilidad que debe tener un niño de 15, como tampoco podemos exigir a un niño de 15 que tenga la responsabilidad que debe tener un adulto de 25 a 30 años, que es cuando ya se han graduado de la universidad y deben enfrentar la vida por sí mismos. Son diferentes etapas de la vida. Lo mismo sucede en la casa del Señor, en la iglesia. Son diferentes personalidades, son diferentes niveles de crecimiento espiritual, son diferentes culturas acá en los Estados Unidos, son diferentes personalidades. Por eso la palabra de Dios dice a los jóvenes, a los hijos: obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero esto no es una autorización a los padres para que dirijan a sus hijos como ellos quieren, como ellos lo idealizan, como ellos esperan que sean. Hay un margen de tolerancia, la misma tolerancia que tiene la palmera para aguantar los vientos más fuertes. Hay padres que no entienden que hay ese margen de tolerancia y entonces llevan a sus hijos a la exasperación
los molestan y caen en la confrontación, en el enfrentamiento con ellos. Así tú y yo en los diferentes aspectos de la vida. Así el liderazgo de la iglesia en cuanto a la manera y conducta de la misma. Podemos encontrarnos creyendo ser estrictos y en realidad podemos ser inflexibles. Y esto es algo muy distinto a lo que verdaderamente debemos hacer. Dios mismo tiene su voluntad absoluta para contigo y para conmigo. Una voluntad absoluta para toda la iglesia, para todos los hombres, aún los que no le conocen como Señor y Salvador. Dios tiene una voluntad absoluta, la Biblia lo dice. El deseo del Señor es que todo el mundo sea salvo, por eso el Señor demora su venida. Pero no todo el mundo será salvo. ¿Qué haremos entonces? ¿Acabamos con todo ahora y ya? No, de ninguna manera. Dios en su voluntad permisiva deja correr el tiempo hasta el tiempo estipulado por Él mismo para que haya flexibilidad y muchos más alcancen la gracia del Señor. Igualmente Dios es flexible contigo para el crecimiento espiritual y conmigo. Igualmente los pastores deben ser flexibles para con la iglesia, porque se trata de gobernar en el nombre del Señor, no de dominar en el nombre del Señor. Son dos cosas muy distintas. Un padre no puede exigirle a un joven que actúe de la manera en que actúa un adulto. Un padre no puede tolerarle a un joven que actúe en la manera en que actúa un niño. Pero para llevar al joven que actúa como un niño a la etapa de actuar como lo que es un joven, se necesita sabiduría para hacer entender. Muchos padres creen que porque le gritan a sus hijos pequeños, ellos van a obedecer. No, eso es intimidar. Lo que recomiendan los psicólogos infantiles es bajarse, agacharse, poner la cara frente a la de ellos, no de manera desafiante, con la mirada que se encuentre con la de ellos y explicar las razones, para que así el niño pueda entender. No buscamos doblegarlo, buscamos superar su oposición por medio de lo que verdaderamente debe ser. Muchos padres desean que sus hijos tengan esta o aquella carrera y los impulsan a ellos y los empujan a ellos, y no se dan cuenta que están luchando contra el futuro de este niño, contra sus inclinaciones personales en cuanto a lo que debe estudiar y prepararse. Así de la misma manera, nosotros necesitamos ser flexibles en la manera en que tratamos unos con otros como creyentes. Necesitamos ser flexibles con nosotros mismos en la manera en que nos presentamos delante del Señor. Eso sí, creciendo espiritualmente día tras día. La flexibilidad nos lleva no a la tolerancia del error o de las cosas malas, sino a un plan muy efectivo para soportar los vientos de tormenta. Han habido lugares muy sólidos que se han desmoronado como un castillo de naipes por causa de su rigidez. Por eso es necesario que tú y yo seamos flexibles unos con otros, iglesia con sus miembros, miembros de la iglesia con sus pastores y dirigentes, para que en ello la armonía de Dios, el Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros, nos lleve al crecimiento espiritual y a la manera de conducirnos adecuada como cuerpo de Cristo. No esperando que todos tengamos el mismo nivel de fe. Hay una medida de fe que Dios repartió a cada uno. No esperando que todos tengamos el mismo don. Es imposible. El concepto de unidad no es un concepto de uniformidad. Y la flexibilidad, como ya lo dije, no significa tolerancia de lo equivocado, sino un proceso a través del cual, en armonía, todos, en uso de la sabiduría,
dada por Dios, nos llevamos bien y somos guiados de la manera correcta. Si establecemos un límite de tiempo, ese límite de tiempo tiene que estar de acuerdo a las posibilidades, no un límite de tiempo que esté dentro de lo que nosotros consideramos, pero es inadecuado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay iglesias, congregaciones, donde usted sabe cuándo comienza el servicio, pero no sabe cuándo termina. Hay iglesias, congregaciones donde usted no sabe si se va a predicar o no, porque alguien sale y dice, no, hoy nada más se debe adorar. Dios es un Dios de orden, mis amados. Dios es un Dios que tiene todo establecido en un orden, porque conoce tu flexibilidad y la mía. Dios no quiere que tú estés todos los domingos sentado en la banca por 4 horas. Él sabe que eso va en contra de tu resistencia física, emocional y aún espiritual. La edificación no se produce con tanto tiempo. No es la cantidad, es la calidad de lo que absorbemos durante la oración, la predicación, la alabanza. Todo eso es muy importante y debe ir en armonía. Pero hay lugares donde dicen, no se sabe a qué hora salimos, hoy es el día del Señor y lo vamos a pasar todo acá. No, no se trata de eso, mis amados. Eso es, en cierta manera, falta de organización. Al que le guste y lo practique, bien, pero es falta de organización. Las personas entrarán y dirán, wow, esto es demasiado largo, me gusta, pero esto es demasiado largo, y se van. También hay lugares donde hay un límite de tiempo tan estricto que no se pueden pasar ni un minuto de lo establecido, y entonces la persona no absorbe todo lo que debía haber observado o absorbido espiritualmente, porque todo lleva un programa exacto. Ni una cosa ni la otra es práctica en la casa del Señor y en nuestras vidas. Debemos ejercer el dominio de nuestras ideas, debemos ejercer el dominio de nuestros pensamientos sometidos a Dios, pero dentro de un marco de lo que verdaderamente tiene sentido. Establecer el tiempo necesario para todas las cosas, pero el tiempo adecuado, mis amados, el tiempo adecuado para todas las cosas, y aún dentro del servicio, aún más. ¿Para qué? Para que el que nos visita se sienta cómodo y para que nosotros absorbamos todo lo que necesitamos absorber en las diferentes etapas del culto. Me refiero a la oración, me refiero a los anuncios inclusive, me refiero a la alabanza y a la predicación. Todo esto debe ir en conjunto dentro de un tiempo, pero no es que vamos a usar 1 hora nada más para todo eso. Es imposible, algo queda incompleto. Tampoco es que vamos a usar 6 horas, es imposible. Hay demasiada información, las personas se cansan y la atención se fuga, la evasión psicológica se produce porque el individuo se cansa de atender, por más disposición espiritual que tenga. Puede ser que en alguna ocasión exista un momento o un culto donde las cosas se vayan muchísimo más allá. Dios es soberano, definitivamente lo es, pero no es la costumbre. Debemos aprender a ser flexibles, estrictos, sí, rígidos, no. Por eso el consejo dado por el apóstol Pablo a los padres en el día de hoy nos alcanza a todos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. El apóstol asume que son padres que están dirigidos por el Espíritu Santo y que en sabiduría entienden que están tratando con un niño, no con un adulto como ellos. Y saben qué esperar de un niño. Entonces, obedeced a vuestro Padre en todo, porque esto agrada al Señor. Pero padres, tengan cuidado, no exasperéis a vuestros hijos, no demandes de ellos más de lo que pueden dar, para que no se desalienten. Son muchos los jóvenes que han acudido a la iglesia con sus padres porque los obligaban, pero llegado el tiempo donde se independizan ni quieren saber de eso, se quiebran porque no fueron estimulados de la manera adecuada ni enseñados de la manera adecuada.
Es tan importante tener claro este concepto a nivel personal, nuestras vidas con el Señor, a nivel de familia, el desarrollo entre padres e hijos y aún entre esposos, a nivel de iglesia, la manera en que el liderazgo se conduce y espera de la congregación y la manera en que la congregación sigue a su liderazgo. Es importante que aprendamos cada día más de la palabra de Dios. Es importante que entendamos que debemos estar motivados a congregarnos todos los domingos, solo con la excepción de algo muy grave, enfermedad o lo que sea, pero estamos llamados a congregarnos todos los domingos, no por obligación, es un mandato divino, no dejando de congregaros como muchos tienen por costumbre, sino porque tenemos conciencia de nuestra necesidad de Dios, de recibir y de compartir con nuestros hermanos lo que hemos recibido del Señor, particularmente durante la semana, en nuestros momentos de oración y estudio bíblico. Es importante que durante la semana nosotros seamos edificados en nuestra búsqueda de Dios. Es importante que cuando lleguemos al servicio entendamos que habemos diversidad de personas, diversidad de problemáticas, y aunque todos tenemos un mismo espíritu, nuestras personalidades se manifestarán de maneras distintas. Por eso dice la Escritura, soportando los unos a los otros. Flexibilidad, como la palmera, para que los vientos del enemigo no quiebren. La voluntad y armonía y buen funcionar de la Iglesia de Cristo, de la familia en Cristo. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Feliz domingo.